Bien amigos, hoy es viernes 16 de diciembre, nos quedan pocos días para terminar el año. Y bueno, el tema de lo que viene pasando en la política peruana, por cierto que concita la atención de los ciudadanos, ¿no? Esta suerte de sabedrización de la agenda política, ¿no? Todo lo que se ha hablado en los últimos 15 días ha sido sobre una persona, sobre Jaime Saavedra. ¿Cuánto costaría una campaña de esa naturaleza, no? Todos los medios, todas las redes, hablando solamente de Jaime Saavedra. Hoy se despidió el ministro, dicho sea de paso, desde el propio ministerio, en las afueras del ministerio, dijo una serie de palabras al momento de despedirse de los trabajadores y colaboradores. Pero yo hacía esta hincapié o esta referencia a la suerte que ha seguido el debate político en torno al ministro, porque hay otra situación en el país que es tremendamente preocupante y que lamentablemente ha quedado de lado. Miren, hay hoy día una noticia que dice lo siguiente, ¿no? Grupo Hochschild suspende producción de Pallancata. El Grupo Hochschild es un grupo minero muy importante en el país y lo que señala la nota en un periódico de gestión es que se ha suspendido la producción de una mina muy importante. ¿Por qué razón? Como medida temporal por el bloqueo de la carretera. Un grupo de pobladores han decidido tomar la carretera de acceso y exigen una renegociación de los acuerdos de compensación por el uso de las tierras. Ustedes saben perfectamente que en el caso de Las Bambas hay comunidades que piden 150 millones de dólares para liberar también el tráfico y el tránsito en una vía que está ahí. Es decir, este hecho de hablar de Saavedra puede ser muy interesante, muy importante para el fujimorismo o para el gobierno, pero para, digamos, la economía, para la inversión, no va bien, porque distrae de los temas del gobierno que son fundamentales. Y esto lo digo porque hay otras dos noticias que también preocupan y una dice lo siguiente, ¿no? 60% de limeños todavía no realizan compras navideñas. Estamos 16 de diciembre. Usted conoce perfectamente cómo está su economía, por supuesto, pero esta campaña navideña quizá no sea lo que va a ser en otros momentos en la historia del Perú, porque la situación económica no camina. El chispazo para aprender la economía no se ha producido. Hay, por cierto, una enorme preocupación porque el empleo tampoco despega. Entonces, nos hemos dedicado a hablar, los políticos también, del tema de Saavedra, con razón o sin razón, más allá de ese debate que vamos a tocar hoy día, por cierto, en el programa. Pero lo otro que es fundamental es lo que pasa con la economía de los peruanos. Yo estoy seguro que usted está preocupada, señora, señor, porque los precios en el mercado suben. Los precios en los mercados suben de todo. El pollo, en fin, en general, no le voy a decir yo porque usted va al mercado seguramente más que yo y sabe lo que le estoy diciendo. Y entonces esta situación es de enorme preocupación porque lo que queremos, creo todos los peruanos, es que las cosas caminen, más allá del enfrentamiento político y la solución de diálogo que se plantea por el cardenal Cipriani, más allá de ese tema, ¿cómo hacemos para retomar el camino del empleo, de la inversión y de la seguridad que sigue siendo un clamor nacional? Bueno, regresemos a la agenda de Saavedra, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski al respecto de la salida de su ministro de Educación censurado. Por favor, adelante. Me ha dolido mucho lo que ha pasado con mi ministro de Educación. Me parece que lo que se ha dicho en el Congreso ha sido insultante y el voto fue realmente triste. Vamos a tener un nuevo ministro, sin duda, porque él tiene que renunciar, pero lo bueno de esto es que el cardenal ha recogido mi pedido desde hace tiempo de tener diálogo. Y naturalmente vamos a empezar, ojalá con la lideresa de la oposición, y luego nos iremos a Palacio con los líderes de las bancadas en el Congreso para tener un diálogo con todos. O sea que eso quede bien claro, el Perú es de todos, no de un grupo. Presidente, ¿hay fecha para el diálogo? Mire, no hay fecha todavía. ¿Y por qué está anunciando el nombre de Daniel Mora como ministro de Educación?
Mire, la prensa tiene todo el derecho de especular todo lo que quiere. ¿Cuándo se dará a conocer esa decisión, presidente? El domingo en la tarde. ¿Qué le diría a la lideresa? Y esto que estamos escuchando de Pedro Pablo Kuczynski contrasta con lo que hoy día el BCR ha señalado en la reducción de sus expectativas para el crecimiento del Producto Bruto Interno para el año 2017. La ha bajado de 4.5 a 4.3 por razones obvias en relación a lo que comentábamos antes, que la economía no termina por despegar. El crecimiento del empleo se desacelera en Lima y avanza solo 0.6 en el trimestre pasado. Hay una situación de preocupación. Ojalá que el gobierno esté afinando las cosas para ver cómo corregir esto, que es lo realmente importante. Si el sistema no permite que los peruanos tengamos más trabajo y más seguridad, el sistema tiene un problema. Bueno, a ver, ¿qué cosa hay en torno a el diálogo planteado por el cardenal Juan Luis Cipriani, que ha, digamos, tratado y trata de reunir ya en un acuerdo a Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori para que puedan conversar y llegar a consensos importantes? Tenemos un informe brevísimo y después pasamos a la primera entrevista de esta noche. Adelante, por favor. La respuesta fue casi inmediata, y es que había poco lugar para el desplante al llamado del cardenal Juan Luis Cipriani. El mismo arzobispo de Lima ha confirmado que se aceptó su convocatoria al diálogo. Me han confirmado su aceptación tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski como la señora Keiko Fujimori. Yo lo que les dije, yo brindo mi casa y el clima de confianza, pero espero que todo vaya bien. Desde hace un mes no ha habido un pronunciamiento de Keiko Fujimori, ni siquiera un tuit. El presidente de la República sí se ha pronunciado sobre el llamado al diálogo hecho por Cipriani. Vamos a empezar, ojalá, con la lideresa de la oposición, y luego nos iremos a Palacio con los líderes de las bancadas en el Congreso. El Perú es de todos, no de un grupo. Pedro Pablo Kuczynski fue el primero en convocar a todas las fuerzas políticas a dialogar. La respuesta del fujimorismo entonces fue decir que primero aclare sus objetivos. Acá siempre ha habido una voluntad de apoyar al Ejecutivo desde un inicio. Acá quizás el diálogo se rompió en un momento por el tema a través de una interpelación y una censura, pero ya pasemos la página. El jefe de Estado ha dicho que lo positivo es que el cardenal ha recogido su llamado. El enfrentamiento principal se ha dado con el fujimorismo, pero otras fuerzas reclaman conversación. No se trata de dos personas, se trata de los intereses del país, donde deben tener participación no solamente dos personas, sino también las fuerzas vivas del país. Todo apunta a que Kuczynski y Fujimori se reunirían con Juan Luis Cipriani la próxima semana. Bien, amigos, estamos con nuestro primer invitado esta noche. Es el doctor Martín Santibáñez. Él es columnista del Montonero, columnista de Correo y es un analista político de enorme agudeza. Martín, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Encantado de estar aquí. Hemos tenido una semana que concluye hoy con una excelente noticia, y es que el cardenal Juan Luis Cipriani está proponiendo un diálogo para poder acercar estas partes y esta beligerancia y poder bajar el nivel de enfrentamiento que ha estado, digamos, inundando la política peruana, que esperamos debería de reducirse. Pero, digamos, el saldo político, el resultante de esta confrontación y esta censura, desde tu punto de vista, ¿quién, digamos, a quién favorece o qué es lo que podemos, digamos, sacar como conclusión del mismo? Claramente, una reunión entre el presidente de la República y la lideresa de la oposición del partido mayoritario en el Congreso favorece al Perú, nos favorece a nosotros como ciudadanos, ¿no? Que estamos cansados de enfrentamientos estériles, que estamos cansados de la personalización de la política en un señor, en un ministro muy concreto, y que lo que queremos es lo que estás señalando en tu introducción, ¿no? Que la gente se ponga a trabajar, que nuestra clase política responda a las necesidades de la población, que pasemos todos en una Navidad con una economía boyante y que nos transmitan seguridad, no inseguridad política, ¿no? El presidente ha dicho algo muy interesante ahora. Él dice que el Perú es de todos los peruanos, y es cierto, ¿no? El Perú es de todos los peruanos, el gobierno, el presidente es el presidente de todos los peruanos, y por lo tanto los ministros, sobre todo en temas tan importantes como la educación, los ministros tienen que ser ministros para todos los peruanos, para el consenso nacional.
Ministros que sean capaces de aplicar pactos nacionales por la educación, por ejemplo, ¿no? No pueden ser ministros que polaricen, no pueden ser ministros sectarios, no pueden ser ministros que respondan a un grupo muy concreto, pequeño, muy reducido, pero muy organizado, que es el sector caviar del electorado peruano, ¿no? Ojo, tienen que ser ministros de consenso que respondan a la idea de que el gobierno tiene que ser un gobierno, para ser efectivo, un gobierno de todos los peruanos, ¿no? Ahora, también podrían decirte con respecto a eso que un ministro de Estado no debería estar tampoco supeditado a una mayoría opositora en el gobierno. Es decir, no se necesita la venia de una mayoría congresal para que el ministro desarrolle su política pública. Pero lo que sí se necesita, y esto está probado, esta no es una opinión, no es doxa, esto es episteme, conocimiento, ¿no? Está probado que cualquier reforma de largo alcance en gestión pública, y el sector de educación necesita una gran reforma en gestión pública, es una reforma que tiene que nacer del consenso de las fuerzas mayoritarias en el Congreso y en la política de un país. ¿Qué significa esto? Si los partidos mayoritarios, los partidos más importantes, no se ponen de acuerdo con el gobierno para lograr una reforma educativa de largo alcance, entonces esa reforma educativa, solo en manos de un ejecutivo débil, va a ser inocua, va a ser ineficaz, va a ser ineficiente. Si queremos una reforma educativa real, necesitamos el consenso de la mayor cantidad de fuerzas políticas relevantes. No de todas, pero sí de la mayoría. Yo creo que el que mejor ha entendido esto, la institución que mejor ha comprendido esto, es la Iglesia Católica, ¿no? El cardenal, cuando ha hecho este llamado a la unidad del presidente de la República, del Ejecutivo y del Congreso y de las fuerzas políticas mayoritarias, de Fuerza Popular, del APRA, del resto de partidos, está cumpliendo con el lema de su episcopado, ¿no? No sé si la gente sabe que el lema del cardenal Cipriani como obispo es consumati in unum, consumados en la unidad. La Iglesia Católica lo que ha hecho durante toda su historia es buscar la unidad de los peruanos, porque la Iglesia Católica, el cristianismo, fundó este país y por lo tanto como fundador, como gran elemento de síntesis dentro del país, ahora vuelve a invocar a lo más importante para todos los peruanos, la unidad de las fuerzas políticas para que la gestión sea eficaz y dure en el tiempo, ¿no? Claro, es un ejemplo que surge también de Juan Pablo II, ¿no? En el enfrentamiento Chile-Argentina por el canal de Beagle se produce una presencia del Papa sorpresivamente para resolver o tratar de justamente evitar una confrontación bélica. Lo hace posteriormente después otro Papa, pero también en el caso de Raúl Castro y Obama, para juntar, y ha visitado muchas veces el Papa, varios papas, Cuba, preocupados por el problema que se genera en términos generales, ¿no? Entonces, es decir, la Iglesia tiene un sentido importante de la política en el mundo. No es solamente un asunto confesional, es un tema de una participación también en otro nivel. Eso en este caso, digamos, no es la Iglesia como institución la que está participando, eso también es verdad lo que hay que señalar en este caso, o sea, no es la Iglesia Católica que pide el diálogo, es una iniciativa personal de Juan Luis Cipriani, dado que él tiene una relación personal, entiendo, con Pedro Pablo Kuczynski y también de alguna forma de confianza con Keiko Fujimori. En esa condición se produce este llamado al diálogo. Entonces, hay expectativas interesantes, positivas, se puede dar un quiebre de la situación que venía, digamos, subiendo de temperatura para que se pueda atemperar esto y llevar a un consenso importante. A mí me parece que sí. Yo creo que en la mejor tradición del cristianismo, lo que está haciendo el cardenal Cipriani es un gran aporte, un gran logro y un gran favor a todo el país, ¿no? Lo que le está diciendo a los políticos es: siéntense y vamos a dialogar sobre aquellas grandes cosas que nos unen a todos. Y por supuesto que eso nos beneficia a los peruanos. Ahora, por supuesto que lograr el diálogo ya es algo positivo. Lo que surja de ese diálogo depende de los actores del diálogo, no de la persona que invita al diálogo, ¿no? Hay que ver cuál es la reacción política del presidente Kuczynski y hay que ver cuál es la respuesta de Keiko Fujimori después de la reunión que ellos mantengan. Pero lo que ya podemos vislumbrar es qué tipo de política de Estado quiere llevar el gobierno con respecto a ciertos temas. Por ejemplo, el tema del sucesor del ministro de Educación. Sabemos que el señor Saavedra
no es el alfa y el omega de la educación peruana. Eso ha quedado demostrado a lo largo de estos meses. Al contrario, ha sido, tal vez por voluntad propia o tal vez por imprudencia, un elemento disolvente, disociador de la política peruana. Ha llevado al borde del abismo al Ejecutivo con su terquedad al no presentar una renuncia ante un hecho comprobado de responsabilidad política en su sector. Esto se ha visto muy pocas veces, no solo en la historia del Perú, sino en la historia de los gobiernos en el mundo, del Parlamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros, y por nosotros me refiero al Ejecutivo, si el Ejecutivo se empeña en mantener el saavedrismo sin Saavedra, si el Ejecutivo se empeña en mantener una identidad de choque sin el ministro Saavedra, pero con los sucesores del ministro Saavedra, con esa misma idea de que son ellos y solo ellos los depositarios de la verdad en el tema de la educación, entonces vamos a llegar al mismo lugar, al mismo punto de colisión, al mismo punto de quiebre, y el enfrentamiento se va a mantener. ¿Quién se ve perjudicado con el enfrentamiento? Claramente el Perú. Nosotros nos vemos perjudicados con el enfrentamiento, pero también el Ejecutivo. Un Ejecutivo que conforme pasan las semanas, un gobierno que conforme pasan los meses cada vez es más débil. El señor Saavedra ha dejado tirado en el suelo al gobierno, desangrándose. ¿Va a ser posible que la presidencia del señor Kuczynski, el gobierno, el ministerio, el gabinete del señor Zavala soporten a un segundo Saavedra? Ese es el ritmo, esa es la dirección que se espera en una política pública que tiene que ser de consenso nacional, de gran pacto nacional. A mí me parece que es fundamental que tanto el Ejecutivo como el presidente del Consejo de Ministros no escuchen a los aúlicos, no escuchen a las voces disidentes, disolventes y disociadoras que quieren transformar el hecho de la censura de un ministro en una guerra total con la oposición. Están enviando a un ejército debilitado a una masacre total. ¿Qué podemos decir sobre quienes han comentado en las últimas horas la pusilanimidad, la debilidad, la falta de decisión y coraje del Ejecutivo para pelear por Saavedra de una mejor manera, inclusive con la confianza, que era la estrategia inicial que estaban? ¿No hay debilidad en el gobierno también por ese lado? ¿No debió insistir, como dice la señora Heredia, defender a su ministro, Pedro Pablo Kuczynski, de una mejor manera? Bueno, la señora Heredia ha entregado en bandeja de plata la cabeza de todos sus vicepresidentes, de sus congresistas, de sus aliados. Pocas veces hemos visto en la historia del Perú a una imagen perfecta de lo que es una medusa política, que ha petrificado a todos sus aliados y los ha liquidado en menos de 5 años, ¿no? Así que ella no es precisamente un buen oráculo de la verdad cuando se trata de hablar de alianzas políticas y de lealtad en el gobierno. Ahora, cuando algunos opinólogos, algunos supuestos líderes de opinión, blogueros, empiezan a proclamar que es necesario ponerse la pintura de guerra y lanzarse a la batalla para proteger a un señor que no es el alfa y el omega de la educación en nuestro país, ¿no? Cuando estas personas empiezan a lanzar proclamas de guerra, el resto de la gente, el sentido común de la sociedad en el país, tiene que llamar la atención al presidente y decirle lo que él ha dicho el día de hoy. Usted no es el presidente de los caviares, usted no es el presidente de los blogueros, usted no es el presidente de los que quieren la continuidad del saavedrismo, usted no es el presidente de los que quieren la radicalización de la educación peruana. Usted es el presidente, sobre todo con un gobierno débil, de la mayor parte de los peruanos. Usted tiene que tender puentes con las fuerzas de oposición mayoritarias, con el sentido común político del Congreso, y lo que tiene que construir es una serie de reformas de mediano y largo alcance que solo van a ser sostenibles si coloca usted en los ministerios a personas de consenso, no si coloca a sicarios de un sector político reducido como el sector caviar. No, usted va a lograr reformas reales si coloca personas de unidad, si coloca personas que nos consumen en la unidad. Ya, pero en tus palabras, Martín, también hay algo que me hace acordar lo que el presidente ha dicho, ¿no? El Perú es de todos los peruanos, también es de los caviares. Sí, por supuesto, y lo sabemos muy bien a raíz de la gestión del señor Saavedra.
el Perú es de los caviares que ellos se lo creyeron y tienen 850 millones de consultorías. Yo creo que el Perú ha sido más que generoso con el sector caviar de nuestra política, que sin ganar elecciones, gana ministerios a través de la infiltración. Pero me refiero a las reformas de largo alcance. Nosotros tenemos que optar. El gobierno tiene que optar si quiere hacer reformas de largo alcance reales, realistas, pragmáticas, o si lo que quiere es meterse en una guerra de 5 años, si dura 5 años, o si quiere hacer estas reformas. Si quiere hacer estas reformas, tiene que llamar al consenso. Y para llamar al consenso no se trata de una foto, ni de una reunión. Llamar al consenso significa escoger una serie de instituciones y reglas de juego, por supuesto, pero también significa escoger a una serie de personas que van a llevar a cabo la materialización de esas instituciones, personas que van a estar al frente de las reglas de juego y de las organizaciones. Si usted coloca a un sicario político, a un terminator del sector reducido de la política al frente de una organización, ¿qué pretende? ¿La bandera blanca de la paz? ¿Es esa una manera buena de tenderle la mano a la oposición y decirle vamos a sentarnos a negociar por la gobernabilidad? La educación es muy importante, es muchísimo para un país y no se puede dejar en manos de personas sectarias que creen que son los depositarios de la verdad. Ojo, la verdad tiene que, en este caso concreto, tiene que nacer fortalecida por el consenso político. Es fundamental que el Ejecutivo lo comprenda. Este diálogo de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué debería de generar? Porque se habla, bueno, que podrían ir con agendas particulares. El efecto debería ser una agenda común, no debería ser solamente una fotografía para la galería, sino algo más concreto, porque si no hay algo concreto, va a haber todavía un espacio enorme de incertidumbre. Lo que yo he comentado al principio del programa es porque la preocupación en el país de la mayoría de peruanos no está en Saavedra, ni está en el Congreso, ni siquiera está con Pedro Pablo Kuczynski. La preocupación de las personas en la calle es si va a haber o no, no sé, ni siquiera panetón o pavo. Es si va a haber trabajo para ellos y sus hijos. Si no los van a robar en las calles. Ese es el problema que tenemos los peruanos que resolver. No es esta situación en la que se ha consumido ya demasiado tiempo, ya no importa por quién. Entonces, ¿cuál debería ser el output? ¿Qué debería ser lo que se extraiga de esa reunión PPK, Keiko, según tu opinión? La sabiduría popular lo tiene muy fácil, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Obras son amores y no buenas reuniones. De lo que tiene que salir del diálogo es una obra muy concreta, nombramientos muy concretos. A mí me parece que lo que tiene que salir del diálogo es una política nacional consensuada, un gran pacto nacional en torno a la educación, por ejemplo, ¿no? Y para que ese pacto sea efectivo, personas muy concretas. El gobierno se equivocaría y de manera gravísima, incluso letal, si escoge a personas, si coloca al frente de ministerios a enemigos declarados de los partidos mayoritarios de la oposición. Sería un grave error, porque entonces, por un lado, te tiende la mano y te dice, quiero ser tu amigo, basta, gobernabilidad, pero por otro lado te lanza una piedra al poner a un enemigo político con control de recursos y de presupuesto y de planilla y, en el fondo, haciendo una jugada hipócrita y farisea. Yo creo que lo que tiene que salir del diálogo es un pacto nacional en torno a ciertas políticas comunes. Y ese pacto nacional pasa también por el nombramiento de personas muy concretas al frente de organismos importantes y de ministerios. Bueno, entonces, digamos que podemos tener esperanza. Si Cipriani está de por medio. No solo porque el cardenal, que es un hombre de unidad, y como te decía, su lema, él ha hecho de su lema su vida, ¿no? Y no solo porque el cristianismo es un factor de unidad, sino porque estamos en una época de unidad, ¿no? La Navidad nos recuerda que somos un país, que el gobierno tiene que responder al interés de todos los peruanos, que el Congreso tiene que responder al interés de todos los peruanos, y que son muchas más las cosas que nos unen a nosotros los peruanos, que las pequeñas cosas o los grupos pequeños y reducidos, las argollas pequeñas que nos dividen, ¿no? Mucho más la unidad de los peruanos está por encima de cualquiera de los problemas, ¿no? El Perú es más grande que sus problemas. Muy bien. Muchas gracias, Martín. Muy amable por tus declaraciones. Amigos, vamos a una pausa comercial y ya está con nosotros para
el siguiente bloque el secretario general del Partido Aprista, Jorge del Castillo. Va a estar acá con nosotros en lo que queda del programa. Una pausa y regresamos con Redes y Poder. Permiso.